y luego algunas cuestiones del dominio, ¿sí? Cómo calcular, Profe, cómo determinar, sí, ¿vas a sí, grabar la clase? Milagros, creo, Sí, ¿cómo andás? la estoy grabando, Ah, buenísimo, listo. la estoy grabando, Ah, la grabás sí, con sí, sí, OBS. La grabás con otra cosa. bien. Sí, lo estoy grabando con OBS, que es un programa, un Sí, yo lo grabador tengo. externo, Lo tengo, lo tengo. no, no integrar Google porque por alguna razón no le he encontrado la vuelta y tampoco me preocupé en buscar. Es medio inevitable que el grabador incorporado al Google Meet pone la imagen del que está hablando y carcome un poco el tamaño de la diapositiva. Y creo que acá, bueno, el protagonista principal es el pedido de la clase, no de quien habla. Basta con que se me entienda lo que estoy diciendo suficiente. Entonces prefiero usar un grabador externo, ¿sí? Así que Ok, claro, no aparece el puntito rojo, entonces por eso, no, pero justo estoy grabando. Bueno, bien, entonces acá tenemos algunas restricciones que habíamos visto el otro día para el cálculo de dominio, que creo que habrán estado hablando con Carla acerca de cómo calcular dominios de ciertas funciones, y para eso hay que considerar estas situaciones. ¿Sí? Habíamos dicho el otro día que hay que tener cuidado. Los cocientes, donde se anula el denominador, con las raíces de índice par, el índice es el orden de la raíz que aparece acá, en chiquitito acá afuera. Si tengo una raíz cuadrada, cuarta, sexta, octava, décima, índice par, ¿sí? Un número par, lo de acá adentro no puede ser negativo. No puedo calcular raíces de índice par, cosas negativas. Otra función que presenta ciertas restricciones es el logaritmo, no importa la base que tenga, el logaritmo, mientras sea positiva, el logaritmo solo se puede aplicar a cosas que sean estrictamente positivas. ¿Sí? Y bueno, luego las funciones atroz o funciones partidas, bueno, ahí hay que analizar cada caso en particular cómo está definida la función, y lo mismo las funciones provenientes de aplicaciones. Funciones que se definen según un problema específico que requiera de algún cálculo para ser resuelto. ¿Eh? El otro día habíamos estado viendo, bueno, algunos ejemplitos. ¿Mm? Habíamos estado viendo estos ejemplos, uno con la función seno, que como no tiene ni raíz, ni cociente, ni logaritmo, ni está partida, no le pasa nada. Otro con el ejemplo 2 de esta raíz cuadrada, que claramente aparece una raíz, entonces ahí sí empleamos el criterio que vimos en la diapositiva anterior de pedir que el radicando, aquello a lo que se le aplica la raíz cuadrada, debe ser no negativo. Y luego habíamos visto este ejemplito que les pedí que resolvieran, que había un derivado mío. Bueno, lo corregí y efectivamente daba lo que ustedes decían. ¿Sí? Con eso habíamos cerrado la clase anterior, donde tenemos un logaritmo en base 3, lo que ocupa el argumento del logaritmo debe ser estrictamente positivo. ¿Sí? Atención a esas cosas porque muchas veces se confunden y para el argumento del logaritmo piden mayor o igual a 0, lo cual no está correcto. Y para el radicando adentro de una raíz de índice par piden estrictamente mayor que 0. Y bueno, ahí hay una pequeña confusión. La raíz de 0, sea el índice que sea, existe y vale 0, lo que es el logaritmo de 0. ¿Sí? Entonces, atención con ese detalle porque
están cometiendo un error. Achican o agrandan innecesariamente y de manera errónea el dominio de una función. Por ahí es una pavada agregar o quitar un punto según el caso, pero ese punto no debiera estar allí. No se ve la parte de abajo porque la voy presentando yo así, ¿sí? Entonces justamente aparece como un fantasma, como un esfumado. Entonces, a medida que yo aprieto Enter, va apareciendo de a poquito, ¿sí? Como para generar suspenso. Profe, ¿podría explicar de nuevo lo Bueno, del logaritmo que no lo entendí? claro, bueno, en el ejemplo, yo el otro día les dije, calcule el dominio de esta función. Cuando me dan una función, yo lo que hago es revisar si alguno de los casos que vimos, 2 diapositivas, ¿sí? 2 o 3, no me acuerdo. Ahí en ese listado donde aparecían todos los casos con los que había que tener cuidado. Me pregunto si aparece un cociente, si aparecen raíces en logaritmos, si la función está definida a trozos o está partida, si la función proviene de una aplicación. Si las respuestas a estas 5 preguntas son todas no, entonces el dominio son todos los reales. Es muy fácil, ¿sí? El dominio son todos los reales. Entonces, yo tengo que tener cuidado con estas 5 cosas que están acá. Ahora bien, hemos analizado cada uno de los casos y habíamos arrancado con uno que tenía simplemente seno de 4x menos 9. Bueno, no aparece logaritmo, no aparece raíz cuadrada, ni raíz de índice par alguna, no aparece un cociente, no una función partida, no proviene de ninguna aplicación específica. Bueno, entonces el dominio son todos los reales. Luego habíamos visto este caso de esta raíz cuadrada. Tenemos raíz cuadrada, entonces teníamos que pedir que el radicando sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Y en el caso del logaritmo, yo lo que tengo que pedir allí es que el argumento del logaritmo sea estrictamente positivo. Y bueno, el otro día les pedí que lo pensaran un instante y efectivamente me terminaron respondiendo que todos los x menores 2 hacían que esta función se pudiera evaluar en esos puntos. ¿Sí? Simplemente eso. Cuando ves que la función está definida con logaritmo de algo, tenés que pedir que ese algo sea estrictamente positivo por las restricciones que le mostré hace un rato. ¿Sí? Simplemente eso. Veamos, por ejemplo, el caso 4. Calcular el dominio de la función f de x, veo un cociente, coseno de x más x cuadrado dividido x cuadrado menos 4. Me vuelvo a preguntar esas 5 preguntas que vimos hace un par de diapositivas atrás. ¿Aparece un cociente? Sí. ¿Aparece un logaritmo? No. ¿Aparece una raíz de índice par? Tampoco. ¿Aparece una función partida? Tampoco. Y tampoco esto es una aplicación. En este caso observamos un cociente, en el numerador no hay restricciones de dominio porque en el numerador tengo coseno de x más x. No, esa función tiene como dominio todos los reales. Lo único que podría generar problemas es el denominador cuando se anula. Entonces, ese caso, ¿sí?, lo tratamos por separado. ¿A dónde se me anula el denominador? Entonces allí planteo donde x cuadrado menos 4 vale 0. Bueno, y atención con ese despeje que tenemos allí, porque mucha gente
comete errores. Paso el 4 sumando, lo cual es la parte fácil, pero luego para hablar el cuadrado aplicar raíz cuadrada. Me queda raíz cuadrada de x cuadrado. Y del otro lado, 4. Que mucha gente dice, a raíz de 4 es 2, y la raíz cuadrada de x cuadrado, bueno, se simplifica esto con lo listo, x es igual a 2. Y te está faltando una solución. Porque x igual a menos 2 también verifica esta ecuación. También ocurre que el denominador se me anula. Entonces, ojo, esto por ahí lo vamos a ver un poco más detallado la semana que viene, pero esta es una de las fórmulas que definen a la función módulo de x. ¿Sí? El módulo de x se puede definir como esa función que a los positivos los deja igual y a los negativos les quita les cambia el signo, o bien el módulo también se puede definir como la raíz cuadrada de x cuadrado. ¿Sí? Es una definición alternativa de la función módulo. ¿Sí? Entonces, atención con estas cuestiones. Bien. El dominio de función, finalmente, son todos los reales menos aquellos números que anulan el denominador, que son el 2 y el menos 2. Y ahí les puse dos maneras distintas de escribir el dominio. Por lo general, solemos utilizar la primera, ¿sí? La que está más hacia la izquierda, pero las dos son válidas. ¿Sí? ¿Alguna duda con el ejemplo? ¿Se entendió? Muy bien. Bueno, vamos a un caso que tiene de todo. ¿Sí? Bueno, calcular el dominio de función que tiene todos los ingredientes. ¿Sí? Tiene todos los condimentos posibles. Ahora que están tan de moda estos programas de cocineros, bueno, ahí tenés todo. ¿Qué querés todos los condimentos? Ahí los tenés. La mayor cantidad de respuestas a las 5 preguntas que les mostré hace un rato son sí. ¿Tiene logaritmo? Sí. ¿Es un ente? Sí. ¿Tiene una raíz de índice par? Sí. Entonces, 3 de las 5 preguntas esas son sí. Pero bueno, al menos no es una función partida y al menos no proviene de una aplicación. Así que esas dos son. Pero vamos a ver cómo analizamos este bicho feo. Acá tenemos un caso combinado donde están esas 3 situaciones problemáticas. Entonces lo que yo voy a buscar es cuáles son las x que cumplen con todo. ¿Cuáles son las x a las que les puedo calcular el logaritmo de x más 3? ¿Cuáles son las x que no me anulan esta cuadrática que está metida acá dentro de la raíz cuarta? ¿Y cuáles son las x que hacen positiva esta cuadrática para que yo le pueda calcular raíz cuarta? ¿Sí? Entonces tengo que considerar un montón de cosas. Vamos de a poco, ¿sí? De manera ordenada, sin desesperarnos. Primero, lo que voy a hacer es analizar el caso del logaritmo. Yo necesito que el argumento del logaritmo sea positivo, así que x es mayor que 0 si x es mayor que 3. ¿Sí? Esa es una condición fácil. Luego lo que tengo es la raíz de índice par. Tengo una raíz cuarta. Entonces, para analizar esa raíz cuarta, lo que voy a necesitar es ver cómo se comporta la cuadrática a la que esa raíz cuarta está aplicada. Si yo miro bien la cuadrática, voy a ver que sus raíces son 4 y 5. Entonces voy a pedir que
esa cuadrática sea mayor o igual a 0 para poder aplicarle la raíz cuarta. Y eso va a ocurrir ¿cuándo? Bueno, cuando x sea menor o igual a 4 o mayor o igual a 5. ¿Sí? Tengan en cuenta que la raíz cuadrada tiene como gráfico una parábola. Esta va a ser una parábola así para arriba porque el número que acompaña a x cuadrado es un 1. Entonces la parábola queda así, sonriente, para arriba. Y gráficamente, bueno, si se anula solo en 4 y 5, sus imágenes van a ser positivas desde menos infinito hasta 4 y desde 5 a más infinito. Por eso nos va a quedar así. Y luego para el cociente no hay que hacer mucho porque debo ver dónde se anula el denominador y eliminar esos valores, pero bueno, el denominador se va a anular cuando la raíz cuarta se calcule sobre algo que valga 0. Y bueno, esos valores donde vale 0 el radicando ya habíamos calculado porque son el 4 y el 5. Entonces lo único que queda es eliminarlos del dominio de forma tal que todos los valores que verifican las condiciones anteriores simultáneamente son los x mayores que menos 3, intersección, los x menores o iguales que 4 o mayores o iguales a 5, intersección, las x distintas de 4 y las x distintas de 5. ¿Por qué pongo intersecciones? Porque quiero las x que verifiquen todas estas tres condiciones simultáneamente. ¿Se acuerdan lo que era la intersección de conjuntos? La intersección entre dos conjuntos estaba integrada, mejor dicho, por aquellos elementos que integraban un conjunto y también el otro. Entonces alcanza con que la x sea mayor que menos 3. También necesito que la x sea menor o igual a 4 o mayor o igual a 5 y que sea distinto de 4 y 5. ¿Sí? Entonces yo tengo que poder evaluar esta función en todas esas x. No puede haber algunas donde puedo evaluar el logaritmo, pero no lo bajo, o sí puedo evaluarlo de abajo, pero no en el logaritmo. Bueno, no pueden darse esas situaciones, si no calculé mal el dominio. ¿Sí? Entonces, una forma de visualizar esto de una manera más sencilla es graficar esos tres conjuntos que tenemos allí abajo. Y ahí los tenemos. Las x mayores que menos 3 es esto rojo que está acá. Las x mayores que menos 3 y distintas de 4 y 5 es esto que está acá. Fíjense que el 4 y el 5 yo los agujereé. Si aparece un puntito blanco es un agujerito. ¿Sí? Extraje el 4 y el 5. Y luego acá lo que hago es sobreescribir. Esto es como obtener el conjunto paso por paso. Sobreescribir a lo que yo tenía el conjunto formado por las x menores o iguales que 4 y mayores o iguales que 5. Entonces, bueno, claramente donde se superponen todos los colores, ¿sí? Donde se superpone el rojo y el verde de estos, va a ser el conjunto que me sirve, que va desde menos 3 hasta 4, abierto, y la semirrecta abierta también 5 más infinito. Y es lo que nos ha quedado allí. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Alguna duda? ¿Se entendió cómo calculamos este dominio? Yo tengo una pregunta. De todo y que sirve para... Sí. Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Podemos repetir el paso del cociente? O sea, entiendo que no podemos usar ni el 4 ni el 5, pero no termino de entender cómo llegamos ahí. Si era la raíz en la raíz y ese paso, ¿lo podemos repetir? Sí, bueno. Bueno, en el caso del cociente, yo lo que necesito es que el denominador
sea distinto de 0. ¿Sí? Es lo único que te va a pedir un cociente, que el denominador sea distinto de 0. Entonces vos te tenés que preguntar, bueno, ¿dónde se anula este denominador? Y se anula cuando calcule la raíz cuarta de 0. Pero ¿cuándo vale yo lo que tengo adentro para que la raíz cuarta me dé 0? Y va a valer 0 cuando la cuadrática se anule. ¿Y cuándo se anula? Y eso lo vimos en el paso anterior. Se anula en 4 y en 5. Si cuando, bueno, yo acá no hice la cuenta, pero si vos haces la resolvente, sacas que 4 y 5 son las raíces de esa cuadrática. Entonces, por eso extraes esos dos números del dominio, ¿sí? Los cocientes, por lo general, extraen o hacen extraer del dominio puntos aislados, mientras que las raíces cuadradas o los logaritmos pueden llegar a extraer intervalos y hasta semirrectas. Bueno, por acá hay algún comentario. Me preguntan, a ver, no tarda en aparecer. Román dice, si es una cuadrática, ¿no se supone que el coeficiente principal tiene que ser distinto de 0? ¿No sería una restricción eso también? Es que el coeficiente principal es distinto de 0 en este caso. Si el coeficiente principal de la cuadrática fuera 0, sería una cuadrática trucha, sería una lineal como mucho. ¿Sí? Por otro lado, Facundo dice, intervalo entre 4 y 5, no entra en el dominio sin incluir a 4 y 5, obvio. Bueno, no entra en el dominio porque ¿alguien sabe por qué no entraría en el dominio lo que está entre 4 y 5? Bueno, John responde porque cambio el signo de qué. ¿Qué no podría aplicar, por ejemplo? ¿Por qué esta función no se podría aplicar en 4? Por la limitante de la raíz, que dice que tiene Exacto. que ser menor o igual que 4 y mayor o igual que 5. Justamente, porque se me arruina la condición de positividad para poder aplicar la raíz. Entonces, entre 4 y 5 esta cuadrática es negativa y no puedo aplicar la raíz cuarta. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos la limitación que explica por qué el intervalo 4-5 cerrado no integra el dominio de esta función. Así que bueno, ahí tenemos un ejemplo con todos los chiches. Bien. Bueno, acá tenemos una pregunta del punto otro anterior. caso. Hola. Sí. El 5 no debería estar incluido. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Santiago. Ok, te quería hacer una consulta. ¿El 5 no debería estar incluido en el intervalo porque lo puso como x mayor o igual a 5 en la punta del intervalo? ¿Qué pasa si yo evalúo esa función en 5? ¿Alguien que se anime a responderle a Santiago? Se transforma ¿Qué en 0 pasa? la raíz. Bien. Ok, Exactamente, entonces se me solamente anula por lo que tengo dentro de la raíz. 5. Ok, Exacto. gracias. Así es. De nada. Así que bueno. Bien. Tenemos acá otro ejemplo, quizás un poco más extraño. Si les parece extraño el anterior, también tiene lo suyo, porque acá tenemos una situación donde el dominio se puede restringir porque el problema proviene de una aplicación. ¿Y eso con qué se come, dirán? Veamos primero la aplicación en sí y luego nos va a caer la ficha de dónde aparece eso de la restricción de dominio. Bueno,
vamos a hacer un poco de bricolage, ¿sí? Y nuestra idea será construir una caja sin tapa, usando una cartulina de 40-30. Bueno, usando una cartulina de 40 por 30, 4 cuadrados iguales en las esquinas. Yo tengo esta cartulina, que tengo acá bien en el centro, y estos cuadraditos rosados son mis recortes. Es lo que yo le voy a quitar a la cartulina para, bueno, se supone, imagínense, si yo pliego por acá donde estoy pasando la manito, ¿sí? Bueno, no sé si se llega a ver, si pliego acá por estos sitios, pliego todo por ahí y subo esas solapas, lo que me va a quedar es una caja. Bueno, mi idea luego será pegar esos bordes donde recorté los cuadraditos esquineros que tengo acá, los pego y me va a quedar una caja sin tapa, ¿sí? Me va a quedar eso. Entonces lo que me pide este ejercicio es lo siguiente: determinar el volumen de la caja al corte. La caja esta va a tener mayor o menor volumen interior en función de cuán grandes sean los cuadrados que yo corto acá en las esquinas, ¿sí? Entonces acá tenemos claramente una aplicación, un problema aplicado, donde se puede observar una restricción de dominio. Según el esquema, las medidas de la caja, ¿sí? Tiene 3 dimensiones: la altura, el espesor y el ancho. Con esos dobleces que yo les dije que se podían hacer, la caja va a tener una altura X por el lado de los cuadraditos cortados en las esquinas, un espesor 40 menos 2X correspondientes a estos lados más largos, y un ancho de 30 menos 2X correspondientes a los lados más cortos, porque la cartulina es rectangular, no es cuadrada. ¿Se entiende el problema? ¿Se entiende la cuestión esta de cómo armar la caja? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos la situación planteada sobre cómo armarnos la caja y las medidas que nos quedarían. Las medidas tienen que ser longitudes positivas, ¿sí? Entonces, el corte X, ¿sí? Las longitudes de los lados iguales de los cuadrados que yo corto en las esquinas tienen que ser mayores a 0. Así que acá ya estoy haciendo una restricción de dominio importante. X no puede ser negativa. O 0, ¿sí? Digamos, no tiene sentido hacer un corte de 0 porque me va a quedar la cartulina plana y no va a contener ningún volumen, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer algún tipo de corte como para generar una caja que tenga 3 dimensiones. Entonces lo que voy a pedir es que X sea mayor a 0. Por otro lado, el lado más largo también tiene que ser positivo. Y X tiene que ser mayor que 0, tampoco puede ser tan grande como para que el lado más largo esté terminando negativo o 0. Y lo mismo para el lado más corto, ¿sí? Para el ancho. Entonces voy a necesitar también que 30 menos 2X también sea mayor a 0. Entonces, si resolvemos esas inecuaciones, la primera queda tal cual, la segunda despejo y me queda que X tiene que ser menor a 20 centímetros, de la tercera me tiene que quedar que X debe ser menor a 15 centímetros, y como X debe verificar las 3 condiciones, nos termina con esto. Este es el dominio que me queda acá. El corte que yo tengo que hacer en las esquinas tiene que ser como mucho 15 y como mínimo 0. A esos dos valores los excluyo
porque, bueno, si yo hiciera un corte de 15 o un corte de 0, es decir, no cortar las esquinas, bueno, no me va a terminar quedando una K como concebimos una K, ¿sí? Entonces, la función volumen, con ese dominio que está allí, un intervalo abierto de 0 a 15, es una función. ¿Qué tipo de función ven allí? ¿Qué tipo de función es la función volumen que tenemos allí? ¿Es una función muy extraña? Casi. Cúbica. Está factorizada, canónica no sería. Polinómica, muy bien, Franco. Es una función polinómica y en particular de grado 3. O sea, si a mí me proponen una función polinómica, en principio digo, bueno, no tiene restricciones de dominio, claro, pero yo acá estoy aplicando esto a un problema particular. Este problema proviene de las longitudes de una caja que estoy tratando de armarme. Entonces, bueno, por ejemplo, no puedo tomar x negativo. O no puedo tomar valores de x más grandes que 15, porque va a haber una de las longitudes que me va a quedar negativa y no va a tener sentido, no va a tener sentido mi problema. Entonces, la función volumen, que como todo volumen, se calcula como el producto de tres magnitudes: alto por ancho por espesor, ¿sí? O profundidad. El dominio nos termina quedando el intervalo abierto 0,15, ¿sí? Y como ya les dije, la restricción de dominio proviene de la aplicación que estamos dando en este tema, no por las características de la función volumen en sí, que es polinómica, y como sabemos, los polinomios no tienen problemas en ningún lado porque no poseen raíces de índice par, no poseen cocientes, no poseen logaritmos. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se entendió por qué nos queda así? Entonces, bueno, ahí tenemos un caso aplicado, ¿sí? Bien. Luego puede... a ver, ¿a dónde te perdiste, Alfonso? ¿Qué parte no se llegó a entender? O sea, bueno, la cuestión acá es comprender bien esto de cómo hago los cortes, ¿sí? Yo para armarme la caja hago 4 cortes iguales en las esquinas, cortes cuadrados del lado X. Entonces se supone que si yo pego este segmentito con este, me va a quedar, y hago lo mismo en las 4 esquinas, me va a quedar algo que va a tener altura X y lado 30 menos 2X y el otro lado 40 menos 2X. Y ahí están las 3 medidas. Y esas 3 medidas necesito que sean positivas justamente porque son medidas, no pueden ser negativas. Y es automáticamente achica muchísimo el conjunto de las posibles X que sirven para tener en cuenta en este ejercicio. ¿Sí? No sé si quedó un poco más claro. Si no, bueno, luego me consultás por el campus o por las guías alternativas que yo edité, como para no demorar más la clase, y se sigue sin entender. ¿Sí? Bueno, luego puede ser que nos pidan, no me acuerdo si esto está en la práctica, pero puede ser que nos pidan dominios de funciones sobre intervalos específicos. Es decir,
Supónganse que yo tengo esta función, una homográfica, es decir, un cociente de lineales, donde, bueno, yo puedo cambiar el dominio de una homográfica, es decir, tengo un cociente, debo ver dónde se anula el denominador, en ese sentido no hay ningún problema, pero por alguna razón no voy a calcular el dominio sobre todos los números reales, sino sobre un subconjunto específico de números reales. ¿Qué sé yo? Porque quizás no me interesa lo que pase fuera de ese intervalo, o no tendrá sentido, como pasaba en la aplicación anterior, ver qué pasa fuera de las X que están entre 0 y 15. ¿Sí? Entonces me interesa analizar sobre un intervalo específico. En este caso, calcular un dominio sobre el intervalo cerrado menos 2, 6. Entonces, uno arranca el ejercicio como siempre, y a lo último me fijo la parte del dominio que termino calculando, cuál es la que está dentro del intervalo menos 2. Al tratarse de una función homográfica no hay muchas restricciones porque tengo que ver dónde se me anula el denominador. El denominador claramente se anula en 3, como pueden ver allí. Entonces, el dominio general de esa función, al no tener ningún otro término que restrinja aún más el dominio, porque la función de arriba es lineal, la de abajo es lineal, así que el peligro es cuando se anula la función de abajo, es en 3, ya lo hemos encontrado y listo, ya está. Una vez que encontré ese dominio, como solamente me interesa lo que pasa entre menos 2 y 6, calculo la intersección entre el dominio que acabo de encontrar con el intervalo que me propone el ejercicio. La intersección entre los reales menos el 3 y el intervalo menos 2, bueno, es bastante sencilla porque es agarrar ese intervalo y sacarle, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas dos expresiones me sirve, ¿sí? Y nos termina quedando así. Entonces, bueno, acá tenemos otro dominio restringido, ahora, bueno, analizado en un intervalo específico, ¿sí? No me aparecen razones por cuales lo tengo que analizar allí, pero lo analizo allí porque me lo pide la edición. ¿Se entendió este ejemplo? Profe, consulta. ¿Escucha? Sí. Sí, te escucho. No sé que me dan pero ¿por qué hay algún motivo por el cual queremos restringir ese dominio a eso? ¿O es por en la aplicación? No, porque el ejercicio me dice hallar el dominio de f sobre ese intervalo. El ejercicio es así. Está bien, pero digamos en una aplicación. Entonces vos calculás el dominio. ¿Cómo? Digo, en una aplicación real, ¿Cómo, digamos. perdón? ¿Cuál sería la aplicación real de este ejercicio, más allá de este ejercicio? En la vida real, digamos. Y por ejemplo, quizás como en un caso parecido al anterior, donde, qué sé yo, entre menos 2 y 6, no sé, esos sean, qué sé yo, temperatura, ¿sí? Y vos estás trabajando con alguna fórmula donde X es la temperatura de algún material y no te interesa saber qué pasa por debajo de los 2 grados bajo cero ni por encima de los 6 grados, porque no tiene ningún sentido para la aplicación que vos estás haciendo. Y una ley química, térmica, que se explica como esa función homográfica de lo que estás estudiando, ¿sí? Okay. Entonces, bueno, como vos trabajás sobre un intervalo específico de temperaturas, te interesa analizarlo. Por ejemplo, qué sé yo, es lo que podría llegar a ocurrir. Por eso puede ser que me restrinjan el dominio de esa forma, ¿sí?
Bien. Perfecto, bueno. Luego están las llamadas funciones a trozos o partidas, que son esas funciones que se definían así, y que aparecen bastante a menudo en la práctica. Son, bueno, casos medio enojosos porque son excepciones, un montón de reglas estas funciones, ¿sí? O sea, sirven para derribar un montón de prejuicios con los que viene la gente creyéndose que no existen funciones cuyo gráfico toque al valor de la asíntota. Bueno, entonces yo temo alguna función partida donde eso sí ocurre, ¿sí? Entonces, bueno, la gente se termina agarrando la cabeza, pero me hiciste trampa, usaste una función partida. No, no es hacer trampa, ¿sí? O sea, funciones partidas existen. Entonces, lo que paga uno en el peaje es una función partida, ¿sí? Porque si va en moto, paga un determinado valor, si usa auto vale otro determinado valor, ¿sí? Entonces, bueno, aquellas funciones que le asignan un determinado valor bajo cierta condición y otro valor u otra fórmula bajo otra condición son muy habituales en la naturaleza, más de lo que creeríamos. Entonces, bueno, nosotros acá tenemos una función f partida, tenemos una partición conjunto de números reales. ¿A qué me refiero con una partición? Yo agarro el conjunto de números reales y lo rompo en n pedazos que no se asolapan entre sí. Entonces tengo, bueno, n pedazos que son intervalos, semirrectas, disjuntos, es decir, que no comparten elementos para que la función sea función, para que esté bien definida. Y en cada pedacito la función se comporta diferente. Entonces, en el pedazo A sub 1, f se comporta como una cierta función G1. En el pedacito A2, intervalo, semirrecta, lo que sea, la función se comporta como otra función G2. Y así con todos los que siguen. Bueno, es una cuestión calcular el dominio de una función partida porque tengo que analizar el dominio de cada una de estas funciones G1, G2, Gn y luego intersecarlas con el cacho de la recta real que les corresponde, que tienen asignado. Entonces, para calcular el dominio de G, ¿qué hago? Primero, calculo el dominio de G1 y me fijo qué elementos de G1, del dominio de G1, mejor dicho, están en A1, como para encontrarle un sentido más matemático al ejercicio anterior que les expliqué por qué me pueden llegar a pedir eso de restringir el dominio a un intervalo. Bueno, por ejemplo, para analizar el dominio de una función partida. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es esto. Calculo los dominios de esta G1, G2, Gn y le calculo la intersección con la parte de la recta real que estas funciones G tienen asignada. Y la unión de todos esos pedazos me termina dando el dominio de la F. ¿Sí? Entonces, atención con este caso. Para eso vamos a ver un ejemplo práctico, ¿sí? Una función a trozos definida así, donde yo lo que hago es darle una interpretación según la notación que utilizamos en la diapositiva anterior sobre cómo nos queda la partición de la recta real. Fíjense quiénes son los conjuntos A1, A2 y A3. ¿Sí? Es una partición perfecta. Estos tres no se asolapan en ningún lado, no comparten ningún elemento.
y quiénes son las funciones G1, G2, G3. Hasta el -1, la función f se comporta como homográfica G1. En el intervalo -1, 6, se comporta como G2, x cuadrado más seno de x. Y a partir de 6, se comporta como el logaritmo de esta cosa. Entonces, con lo que vimos en la diapositiva, me pongo a analizar el dominio de esta función f, calculando los dominios de cada función g. Y arrancamos con G1, que es un cociente, como bien pueden ver, una función homográfica. 1 dividido x más 8. ¿Dónde se anula x más 8, dado que es un cociente? Menos 8. Entonces, el dominio de G1 son todos los reales menos el menos 8. Pero le tengo que calcular la intersección con la semirrecta que le corresponde a G1, que es esta. A1 menos el menos 8 es menos el menos 8. ¿Se entendió este primer ejemplo? ¿Se entendió lo que acabamos de hacer? Bueno, eso es apenas el primero. Luego viene la segunda. ¿Sí? Luego viene la segunda, G2. G2, así como la ven, ¿tiene problemas en algún lado la función G2? No. Tengo polinomio de grado 2 más seno de x. ¿Sí? No se encuadra en ninguno de los casos problemáticos, así que no presenta restricciones de dominio. Así que el dominio de G2 son todos los reales, así que al intersecarlo con A2, que es el intervalo que tiene asignado, no pasa nada. Me sigue quedando A2 completito porque entre -1 y 6 puedo evaluar en cualquier lado esa función que no va a tener ningún problema. Vamos a ver con G3. G3 es logaritmo de 4 menos raíz de 3 más x. Y ahí parece que va a haber problemas. Veamos quiénes son. Preguntan por ahí si esto hace falta escribirlo así en el parcial. A ver, el parcial cuanto mejor justificado esté, mejor, valga la redundancia. De paso, esto te podría llegar a ayudar a vos para ordenarte mejor en cómo hacer el ejercicio. En todo caso, si no querés hablar en anotaciones, basta con que, bueno, escribas eso en un borrador y luego, bueno, sintetices en la resolución de una manera más práctica, ¿sí? Pero si esta anotación forma parte de la justificación o crees que nos va a ayudar a nosotros, que te vamos a corregir, a comprender mejor cuál fue la línea de razonamientos que utilizaste, quizás te convenga anotar esto así, ¿sí? Pero bueno, una opción es ver cómo se van resolviendo los ejercicios en la práctica, ver cómo resuelve Carla, ¿sí? Ver cómo hace ella. Bueno, tenemos que G3 es una composición de logaritmo y raíz cuadrada, entonces, con la raíz, lo que necesito es que 3 más x sea mayor o igual a 0. Entonces, 3 más x es mayor o igual a 0 cuando x es mayor o igual a menos 3. Por el logaritmo, necesito que 4 menos la raíz cuadrada sea estrictamente mayor a 0. Y eso, bueno, acá voy a tener que resolver un poquito porque
paso la raíz para el otro lado, elevo todo al cuadrado y me termina quedando que a x tiene que ser menor a 13, menor estricta que 13, ¿sí? O sea, que ojo con este pasaje de sacar la raíz, bueno, tengo que tomar cuadrado. Acá en este caso no me aparece el módulo, ¿sí? El cuadrado de raíz va sin módulo. La raíz del cuadrado es la que va con módulo, ¿sí? Igual eso por ahí ahondemos un poco la semana que viene. Entonces, bueno, nos termina quedando que el dominio de la función G3 va desde menos 3 por la condición para aplicar la raíz, hasta 13 por la condición para aplicar el logaritmo. Entonces, interseco ese dominio que obtuve, ese intervalo, con la semirrecta que esta función G3 tenía asignada en la definición de la función f. Calculo la intersección entre menos 3 y 13 con infinito, y bueno, me termina quedando el intervalo abierto de 6 hasta 13. ¿Sí? Calculo el dominio de f uniendo todos los conjuntos que hayamos hasta el momento. ¿Sí? Y ahí aparece el desglose de qué conjunto corresponde a cada parte y que unidos me terminan conformando el dominio de f. ¿Sí? Este es un ejercicio bien complejo sobre cálculo de dominio para una función partida. ¿Sí? Al final uno todo y me termina quedando esto así. Podemos decir que el dominio yo también lo puedo escribir como la semirrecta menos infinito hasta 13, abierta, sin el menos 8 y sin el menos 1. También lo pueden escribir así. ¿Sí? Bueno, convengamos que es un ejercicio de cálculo de dominio complicado. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Si no, no se preocupen, luego les voy a compartir el video, pero hasta acá se entiende más o menos cuál es la idea. Más allá de los detalles de este ejercicio en sí, que puede tener su complejidad propia del mismo ejercicio, pero lo que tiene que quedar es la idea, la metodología. ¿Para qué hice todas estas cosas? ¿Por qué me queda eso que me ha quedado? Bueno, genial. Bueno, para terminar, o sea, cambiamos un poquitito de tema, vamos a definir un par de cosas básicas que nos van a servir para arrancar bien la semana que viene con los temas que siguen. El gráfico de una función es igual a lo que están más o menos familiarizados, y es un conjunto en R2. ¿Por qué en R2? Bueno, porque acuérdense que las funciones son en el fondo una relación entre un cierto dominio y un cierto codominio donde vive su propia imagen. Entonces es una relación entre dos conjuntos y el gráfico es una forma visual de comprender cómo se comporta esa función. Entonces, dependiendo de la naturaleza de esa función, voy a tener gráficos diferentes. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí radica una de las características gráficas de las funciones que las usamos muy a menudo. Incluso sin comprender mucho este detalle específico de ¿qué es el gráfico de una función? Bueno, un subconjunto de pares ordenados, ¿sí? Y hay algunas funciones clasificadas de determinada forma que tienen gráficos de nombres específicos, ¿sí? De nombres muy, muy conocidos que, bueno, se usan muy a menudo. Las rectas son los de las funciones lineales,
Las parábolas son los gráficos de las funciones cuadráticas. Están las hipérbolas, que son los gráficos de las funciones, de las llamadas funciones homográficas o cocientes de funciones lineales. Este nombre no es tan conocido, pero lo habrás visto montones de veces, sí. Bueno, son equipos que analizan señales, ondas de radio, sí, por ejemplo, que es el gráfico sinusoidal de senos y cosenos, ¿sí? El típico gráfico de senos y cosenos. Y luego, bueno, hay ciertos gráficos que reciben el mismo nombre de la función que los define. Las exponenciales, ritmo, bueno, tienen sus gráficos determinados. Y luego, bueno, la cosa ya se empieza a poner más específica o ya se pierde la clasificación específica de gráficos cuando empezamos a combinar funciones, ¿sí? Donde ya esos gráficos son mucho más generales y no tienen un nombre determinado, ¿sí? Que los tipifique como en los casos anteriores, ¿sí? Luego hay algunos gráficos determinados para casos puntuales. La campana de Gauss es un pico en estadística, ¿sí? Pero ya ese tipo de gráficos provienen de funciones que quizás no terminemos viendo demasiado acá, ¿sí? Provienen de problemas muy puntuales. Existen ciertos elementos de las funciones, como pueden ser los conjuntos, ¿sí? De positividad o de negatividad de la función. A veces nos interesa, por diversos motivos, analizar una función solamente cuando ésta es positiva. Y vuelvo al ejemplo del volumen de la cajita esa que habíamos analizado hace un rato, porque, bueno, estábamos viendo las medidas que podía llegar a tener las tres dimensiones de la caja y nos interesaba quedarnos con aquellos valores que implicaran la positividad de las tres medidas. Muchas veces nos interesa ver dónde una función es positiva y dónde es negativa. Esto lo venimos haciendo, por ejemplo, en el cálculo de dominio. Acuérdense hace un rato cuando habíamos analizado esa raíz cuarta en el denominador de una cuadrática. Bueno, yo a esa cuadrática le tuve que extraer el conjunto de positividad para poder aplicarle la raíz cuarta, si no, no puedo. Entonces, estos conjuntos son partes del dominio. ¿Qué partes del dominio? Bueno, el conjunto de positividad son los elementos del dominio que tienen imagen positiva. Ellos no tienen por qué ser positivos. X acá perfectamente puede ser negativa y acá el gráfico es bastante claro, ¿sí? El conjunto de negatividad son los elementos del dominio cuya imagen es negativa, ¿sí? No me interesa la positividad del X en sí como elemento del dominio, sino la positividad de la imagen que genera al aplicarle. Y los ceros o raíces son los valores donde la función se anula. Por lo general, son los sitios donde la función cambia de signos, aunque no necesariamente es el único lugar donde la función cambia de signo. Acá tienen una función cualquiera, ni me acuerdo quién es esta función ahora, pero como pueden ver, hay ciertos valores negativos donde la función tiene imagen positiva, y eso se evidencia con esta parte verde que ven acá. El gráfico verde representa las imágenes positivas y el gráfico rojo representa las imágenes negativas. Entonces acá tenemos
elementos del dominio que son negativos, pero la imagen es positiva, elementos del dominio que son positivos, pero cuya imagen es negativa. ¿Sí? O sea que tenemos de todo en este caso. Hasta acá se entiende el concepto de positividad, negatividad, etc. ¿Sí? Bueno, y esto en cierta forma lo estuvimos haciendo en los ejercicios porque, por ejemplo, qué sé yo, determinar los conjuntos de ceros, positividad y negatividad de algunas funciones, por ejemplo, bueno, una función lineal, 3x menos 9, entonces, bueno, es muy sencillo determinar dónde es positiva y dónde es negativa una función lineal. Entonces resuelvo la inecuación, me termina quedando que si x es mayor a 3, la función queda positiva, se anula en 3, y por otro lado, lo que queda, lo que no es positivo ni 0, va a ser negativo porque yo ya sé de antemano que al tratarse de una función lineal, el dominio son todos los reales. Entonces nos termina quedando que el conjunto de positividad va desde 3 hasta más infinito, como decía acá. El conjunto de negatividad va desde menos infinito hasta 3 y la función se anula en 3. ¿Sí? Función cuadrática pasa algo muy parecido. Ya más o menos sabemos cómo se comporta una función cuadrática cuyo gráfico es una parábola. Nos podemos hacer una idea que cuando el número que acompaña a x cuadrado es positivo, la cuadrática va a estar sonriente. Así que si esa cuadrática tiene raíces reales, entre esas raíces reales va a ser el único sitio donde la cuadrática va a valer negativa. Ya tenemos un caso. Busco las raíces por la formulita de siempre, ¿sí? La famosa resolvente, y encuentro que las raíces de esta cuadrática son menos 4 y 7. ¿Sí? Entonces ya de una tengo los ceros. ¿Sí? Tengo la raíz de la función cuadrática que es esa fórmula. Bueno, entonces habrá que ver qué pasa fuera de esas raíces. Sabemos que una función cuadrática se puede escribir aplicando una factorización si conocemos sus raíces. La factorización de esa cuadrática es esta. Entonces acá, bueno, me puse a hacer las cuentas, aunque si más o menos nos damos cuenta, valga la redundancia, que la cuadrática tiene un gráfico de parábola, ¿sí? Va a ser negativa en el intervalo abierto menos 4 y va a ser positivo fuera. ¿Sí? Bueno, las cuentas confirman eso. Yo quiero saber dónde, por ejemplo, dónde esta cuadrática es positiva. Equivale a pedir los x para los cuales este producto es positivo. El cual va a ser positivo si los dos factores tienen signo positivo, por ejemplo. Eso ocurre si x es igual a 7. O bien, si los dos factores tienen signo negativo. Y eso va a ocurrir simultáneamente si x es menor a menos 4. ¿Se entendió esto que hicimos acá? ¿Cómo hago para detectar cuando los dos factores son positivos y cuando los dos son negativos para que el producto me termine quedando positivo? Es resolver una inecuación cuadrática. Factorizando, y bueno, si acá para que los dos queden positivos necesito que la x sea mayor a menos 4 y también, este signo es una y, ¿sí? Este simbolito de acá es y también.
y también x mayor a 7, bueno, lo que cumple simultáneamente las dos condiciones es esto que está recuadrado. Y por el otro lado, para que los dos sean negativos, necesito que la x sea menor a 7 y también menor a menos 4. Bueno, eso lo verifican, o sea, las dos condiciones las verifican las x menores que menos 4. ¿Sí? Entonces, al tratarse de una función cuadrática, cuyo dominio son todos los reales, se tiene en cuenta que el conjunto de negatividad es el intervalo abierto menos 4, 7, y el de positividad es ¿sí? Desde menos infinito hasta menos 4, unión 7 más infinito. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá alguna duda con esto de positividad, negatividad y etcétera? Bueno, les puedo proponer que piensen, ¿sí? Copiense, que ahí se los estoy mostrando, no se los voy a quemar, o sea, o por ahí, bueno, se los quemo así rápido cuando pase las diapositivas, pero que hagan una tarea extra pensando cómo serían los conjuntos de positividad y negatividad de esa función que ven allí abajo, que es un cociente de lineales, también conocida como función homográfica. ¿Sí? Entonces la pueden analizar a modo de tarea. ¿Sí? Dejo que copien. Bien. 4x más 8 dividido en menos 6 y como pista tienen el dominio que, bueno, en el caso de las funciones homográficas es muy sencillito, ¿sí? Son todos los reales menos lo que anula a la lineal que tenemos en el denominador, que es el 6, ¿sí? Bueno. Avanzo con esto. Para analizar, o sea, para hacer unas pequeñas definiciones, ¿sí? Del final, que es otra característica propia de las funciones, que puede ser la paridad o imparidad de una función. Diremos que una función es par si se ignora el signo, es decir, si f de menos x es igual a f de x. Estas funciones tienen un gráfico cíclico con respecto al eje y. Conocemos algunas funciones pares, que son el coseno de x, x elevado a una potencia par, x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta, y módulo de x. Tenemos funciones pares. Mientras que una función par cuando saca signo para afuera. Cuando f de menos x es menos f de x. ¿Sí? Entonces estas funciones tienen un gráfico simétrico con respecto a la recta y igual x, y conocemos algunas funciones impares también, como seno de x, x elevado a una potencia impar, de ahí el nombre, o la raíz impar de x, ¿sí? No tanto como la inversa, no está tan vinculado a la inversa, quizás le suene por el hecho de la recta igual a x, que, bueno, si uno grafica una función y su inversa, ambos gráficos son simétricos uno con respecto al otro, si consideramos como eje de simetría la recta igual a x, ¿sí? Pero acá tengo el gráfico de una función sola, ¿sí? Entonces, si yo pudiera rotar
el plano XY alrededor de la recta igual X, voy a ver que el gráfico no se va a ver alterado. ¿Sí? A eso me refiero con esa simetría. Bueno, bien. Por lo general, bueno, hay muchas funciones que no son pares ni impares. Entonces, ¿por qué podría llegar a ser interesante esto? Bueno, en física, muchas veces en problemas de ondas, nuevamente, en física se suelen analizar muchas situaciones donde en tratamiento de señales se estudian ondas que se comportan de manera determinada. Entonces, si en un intervalo de tiempo, por lo general, la onda o la señal que se repite tiene un determinado comportamiento, yo puedo extender esa señal, ese gráfico, de manera o impar. E incluso podría definirme una función que represente esa señal para cualquier tiempo en la recta real, simplemente conociendo un único periodo de la que estoy estudiando. ¿Sí? Un único periodo. A partir del momento en que la señal se repite, bueno, ya no me interesa. O sea, yo sé que en cada periodo la señal se comporta de determinada manera y empieza a repetirse. Yo extraigo ese periodo y lo puedo extender de manera par o impar en función de cómo sea la señal. Y armarme una función empleando senos y cosenos, que hay una periodicidad encubierta en esto, que me permita decir de manera muy aproximada cómo se comporta la señal para tiempos muy apartados. ¿Sí? Es lo que se suele llamar la teoría de las series de Fourier, que en física se usa mucho. Quizás, bueno, no le tiene, bueno, pero tiene aplicaciones muy importantes, ¿sí? Las series de Fourier. Y eso, bueno, es lo que sirve para, o sea, lo que utiliza paridad de funciones. En general, bueno, la paridad se arruina muy rápido y no hay muchas funciones que sean pares o impares en todo su dominio. Por ejemplo, ahí tenemos una cuadrática que si yo quiero estudiar su paridad, lo que hago es ver qué le hace la fórmula esa a menos x. Entonces, bueno, aplico ciertas propiedades aritméticas de elevar al cuadrado. Como elevar al cuadrado es una función par, lo que hace es, bueno, saco el menos 1 para afuera, al cuadrado, menos 1 al cuadrado me da 1, y me termina quedando que f de menos x es la f de x. ¿Qué? Y porque el único lugar donde aparece x está elevada al cuadrado, y entonces si yo evalúo la función en menos x, no se percibe el efecto del signo, porque al elevar al cuadrado, listo, el signo ya se fue. ¿Sí? Entonces lo que nos queda es que esa función que tenemos allí es una función par. Luego, si hacemos lo mismo para esta otra función que les voy a mostrar, ¿sí? Tenemos una función 3x cubo más 6x menos seno de x. Entonces, yo lo que tengo que hacer es recordar la paridad de ciertas funciones específicas, por ejemplo la de la función seno, para analizar nuevamente esto. ¿Qué sería f de menos x? Bueno, f de menos x es agarrar esa fórmula y en todos los lugares donde dice x poner entre paréntesis menos x y ver cómo interactúa con la función que yo estoy aplicando. Entonces, elevar al cubo es impar. Sale el menos para afuera, como pueden ver aquí. ¿Sí?
6 por menos x es 6 por menos 1 por x. Sale menos para afuera. Y el seno es una función impar. Saca el signo para afuera. Entonces acá es donde me tengo que acordar si yo a la menos x le estoy aplicando una función par que ignora su signo o una impar que saca el signo para afuera. Entonces, bueno, una vez que hice todo eso con cuidado, hago la cuenta, ¿sí? Analizo cómo están quedando los signos y luego que es una función impar. Bueno, algo parecido ocurre con la función tangente. La función tangente es el cociente de seno sobre coseno y aplicamos el mismo criterio. El seno se preocupa por el signo y el coseno no. Entonces, lo que tenemos allí es que saca el signo para afuera. ¿Se entendió? Claro, sacar el signo es, si la función es impar, f de menos x es menos f de x. A eso me refiero con sacar el signo. ¿Sí? Mientras que la función par ignora el signo. O sea, es digamos, una terminología medio en jerga, no es algo muy apropiado de decir. Es decir, sacar el signo se ve acá. Y ignorar el signo es lo que hace la función coseno de menos x. Coseno de menos x es igual a coseno de x, función par. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que les puedo dejar de tarea es analizar si esa función que tienen allí es par, impar o no es ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Ahí les apareció la función.